La verdad es que todavía no tengo la intención de hacer un podcast, pero sí me hace mucha ilusión ayudarte a que tu podcast se vea y se oiga bien. Quizás esta clase tenga una segunda parte. Por ahora me voy a concentrar en dos aspectos muy importantes: en los tiros de cámara y sobre todo en la iluminación. Cuento con la ayuda de Valeria, que se ha sentado unos minutos con su padre a conversar y a ser la primera víctima de este supuesto podcast. Vamos a hablar del tipo de luces a usar, la ubicación de estas y también la ubicación de nuestras cámaras. Y si quieres que hablemos acerca del sonido, la edición y la colorización, escríbemelo en los comentarios. Así que hoy tenemos mucho por aprender. Esto es Luces Cámara Prendo. He tratado de escoger un esquema de iluminación de un podcast imaginándome un escenario en el que tan solo disponemos de 3 luces. Por supuesto que con destreza y mientras más luces tengamos, el resultado es mejor. Pero vamos a imaginarnos que tan solo contamos con 3 luces. Los planos medios de las personas que hablan son nuestras tomas principales, donde vemos gestos, reacciones, expresiones, etc. Y yo creo que es un error considerar que este es el plano principal. En un podcast, el plano principal incluso es el de mi entrevistado, o en todo caso, el de mi entrevistado y el mío. Estos dos planos en donde las personas se miran son los más importantes. Si vemos con detenimiento los rostros, hay un lado del rostro que está más cerca de la cámara. En el caso de tu profe Ed, este es el lado que está más cerca de la cámara, y en el caso de Valeria, este es el lado que está más cerca de la cámara. La regla general para conseguir una buena iluminación es que el lado opuesto, el que está más lejos de la cámara, es el que recibe la luz principal. Es decir, la luz con más intensidad. Por eso es que vemos, nuevamente en el rostro de Valeria, que la luz es más intensa del lado más alejado de la cámara que del lado más cercano. Y en mi caso ocurre lo mismo. Esa es la razón por la cual hemos colocado las luces al fondo, para que los lados más alejados de los rostros sean los más iluminados. La luz que está detrás mío es la luz principal de Valeria, y la luz que está detrás de Valeria es mi luz principal. De pasada, estas luces dibujan un contorno en la otra persona. Es decir, que la luz que está detrás mío no solo funciona como luz principal de Valeria, sino como un despegue mío. Y la luz que está detrás de Valeria no solo funciona como mi luz principal, sino como un contorno para despegar a Valeria del fondo. Eso quiere decir que finalmente estas luces cumplen una doble labor: luz principal de una persona y despegue de la otra persona. Ciertamente colocar aquí las luces no es sencillo. Tenemos el peligro de que en los planos cerrados de las personas aparezcan las patas de las luces de atrás. De la misma manera, tenemos el peligro de que en el plano en el que aparecen las dos personas juntas, veamos en el fondo las dos luces o las patas de los trípodes de atrás. Hay dos maneras de evitar eso. Una es colgar directamente las luces del techo, lo cual en mi caso no puedo hacer, y la otra es contar con un estudio más grande, que permitan alejar más las luces y por ende que ya no se vean en el encuadre. Pero si no tienes ninguna de estas dos opciones, es cuestión de encontrar el punto exacto en donde las luces están bien dirigidas y sus parantes o trípodes no se ven. Este panal de abeja de las luces no son adornos, son de mucha utilidad. Dirigen más la luz hacia la persona, evitando que hayan brillos raros o flares en los lentes de las 3 cámaras. Nos concentran la luz en un área y nos permiten manejar mucho mejor la luz. Nos queda clara entonces la ubicación de nuestras luces principales. Si nos quedáramos tan solo con estas luces, del otro lado de los rostros tendríamos muy poca luz. Por eso esta luz que está al lado de la cámara principal termina siendo no nuestra luz principal, termina siendo una luz de relleno. Va a funcionar de relleno en los dos rostros. En el plano mío es el relleno de este lado de mi rostro, el más cercano a la cámara, y en el lado de Valeria es el relleno de este lado de su rostro, del lado más cercano a la cámara. Y cuando pasamos al plano general, tenemos también un relleno en la parte frontal, y notamos en este plano el trabajo que hacen las luces principales de separar, de siluetear de alguna manera el cuerpo de las personas. En este caso hemos trabajado con todas las luces a 5600 grados Kelvin, y las 3 cámaras han sido balanceadas también a la misma temperatura de color, 5600 grados Kelvin. Por supuesto que a la hora de la edición, el color de las 3 cámaras es distinto. La cámara principal es una Sony FX6, mi cámara
es la Sony FS5 y la cámara de Valeria es la Sony A6500. Lógicamente, tan solo balanceándoles el color no vamos a encontrar el mismo color a la hora de editar, y esto va a representar un trabajo de postproducción, específicamente de colorización. Las luces LED calientan muchísimo menos que las luces de mis tiempos, es decir, las incandescentes. Pero de todas maneras, las dos personas, las tres luces, calientan el ambiente. Es ideal si tuviésemos alguna corriente de aire para evitar que el ambiente se ponga tan caliente. Con respecto a la elección de los encuadres, he optado por algo bastante clásico, la verdad. La cámara que tiene a las dos personas es una cámara full frame con una lente 85 milímetros. ¿Por qué escoger una lente 85 milímetros y alejar la cámara? Porque eso comprime más el fondo. Eso hace que se vea menos mi pared. Si yo me acercara mucho con un lente angular, probablemente haya tenido que mostrar más pared, quizás techo, y hubiera descubierto la presencia de mis luces o de mis parantes. Entonces, alejar la cámara y meterle zoom, o sea, usar un lente largo, comprime el fondo, es decir, muestra menos mi fondo, y sigo mostrando a las dos personas. El plano en el que las personas se miran es mucho más sencillo de escoger. Hay que cuidar los fondos que he escogido no los considero los ideales, podríamos mejorar con escenografía, etc. En estos dos casos se han usado cámaras Sony con sensores APS-C y ambas tienen lentes 50 milímetros. O sea que finalmente terminan siendo lentes 75 milímetros, digamos, si fueran convertido a full frame. Por cierto, las tres lentes tienen una apertura de 1.8, logrando ese desenfoque o bokeh que nos gusta tanto y que de alguna manera nos ayuda a disimular las imperfecciones gracias al desenfoque del fondo. La simetría es algo que siempre me ha gustado. Quizás quienes vean el podcast los van a pasar por alto, pero sí me gusta que haya simetría, por ejemplo, en cuanto a la colocación de los micrófonos. Quizás la mayoría no contempla, pero ayuda a que todos esos elementos se escondan para que la historia, la conversación sea lo que finalmente fluya. Ninguna de mis dos luces principales son grandes. Me hubiera gustado, por ejemplo, que estas luces principales sean también softbox, como mi luz de relleno. Pero además de no tener tres softbox, no habría espacio físico para colocar dos softbox aquí. Si los consiguiera y los llegara a poner, seguramente en el plano general ya se verían los softboxes. ¿Por qué me hubiera gustado tener softboxes aquí? Para tener una iluminación mucho más suave, con menos sombras. Pese a que estas luces tienen difusor, mientras más grande es la fuente de luz, esta más suave es. Este softbox no es tan grande y este panel tampoco lo es. Si yo tuviera un podcast, lo haría en un espacio más grande y con tres softboxes de 1 metro de diámetro. Muy bien, vamos a dejar aquí la clase de hoy. Espero que esta información te ayude a sacar conclusiones acerca de la iluminación de un podcast. Voy a estar muy atento a tus comentarios y si quieres que siga desarrollando el tema de cómo producir un podcast, por ejemplo, el tema del sonido, la edición y la colorización, escríbemelo en los comentarios. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Prendo para que sigas viendo más videos como este. Y no te olvides que todas las semanas subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.